a todos los presentes, por favor, tomen asiento. Siendo las 10:30 horas del día 4 de noviembre del año en curso, nos encontramos constituidos en esta primera sala de oralidad en materia penal de esta región judicial de Tampico, Tamaulipas, con la finalidad de celebrar la audiencia de vinculación a proceso solicitada por la Fiscalía Especializada en Homicidios de Comisión Culposa de esta ciudad de Tampico, Tamaulipas, en contra del hoy imputado, señor Sebastián Serrat Santana, por su probable participación en la comisión del delito de homicidio culposo en agravio de quien en vida se llamó Luis Javier Carrasco González, dentro de la carpeta de investigación 315, diagonal 2014, radicada en la Fiscalía ya referida con antelación. Es por lo cual que con fundamento en el numeral 54 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este resolutor identifica en este momento a las partes que comparecen. Por favor, señores fiscales, individualícense. Buenos días, señoría. Abogada Edith Estefanía Reyes Medina, agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en Homicidios de la Fiscalía General de Tampico, Tamaulipas, con número de gafete 401350, con correo electrónico y domicilio debidamente acreditados ante esta sala de oralidad para efectos de recibir todo tipo de notificaciones. Gracias, abogada. ¿Quién más le acompaña? Buenos días, señoría. El abogado Enrique Sánchez Juárez, adscrito a la Agencia del Ministerio Público especializada en delitos de homicidio de la región judicial de Tampico, Tamaulipas, con número de gafete 14291715, con domicilio y correo electrónico debidamente acreditados ante esta sala para recibir y oír todo tipo de notificaciones. Gracias, abogado. Habiendo identificado a la Fiscalía, paso a preguntar a la defensa. ¿Quién está presente por la defensa? Muchas gracias, señor juez. Abogado Sosimo Hernández Tapia, defensor particular del hoy imputado, con número de cédula profesional 284435, expedida por la Secretaría de Educación Pública, con correo electrónico y domicilio debidamente acreditados ante esta sala de oralidad, con efecto de recibir todo tipo de notificaciones. Gracias. Gracias. ¿Quién lo acompaña? Sí, su señoría. Abogado Tomás Ever Salazar Vega, defensor particular del hoy imputado, con número de cédula profesional 080608, debidamente expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con correo electrónico y domicilio debidamente inscrito ante esta sala de oralidad para oír y recibir todo tipo de notificaciones. Gracias, abogado. Después de haber individualizado a las partes presentes en esta sala de oralidad, le pregunto al Ministerio Público quién llevará el uso de la voz. Indistintos, señoría. Gracias. Defensa, lo mismo. ¿Quién llevará el uso de la voz? Indistinto, su señoría. Gracias, abogados. Bien, en este momento, este juez de control da inicio formalmente a la audiencia de vinculación a proceso solicitada por la Fiscalía, acá presente y identificada, en contra del imputado Sebastián Serrat Santana por su probable participación en el injusto penal de homicidio en comisión culposa, en agravio del hoy occiso Luis Javier Carrasco González. Y habiéndose ya celebrado en audiencia oral y formal la imputación por parte del Ministerio Público actuante, con fundamento en el artículo 19 constitucional y los diversos 313, 314, 315 y 316 del Código Nacional Adjetivo en la materia, debo advertir en este momento a las partes que el hoy imputado y su defensa se acogen al término de las 72 horas que establece el numeral 19 de nuestra Carta Magna. Es por lo cual que previo debate de las partes, tanto de Fiscalía como de Defensa acá presentes, me pronunciaré en señalar día y hora dentro del término constitucional ya citado para resolver la situación jurídica del imputado. Es decir, si resuelve este órgano jurisdiccional vincular al proceso o no vincular al proceso. A continuación, le doy el uso de la voz al Ministerio Público para que realice lo conducente sobre su solicitud. Adelante, señores fiscales. Señoría, permiso para deambular en sala. Al lugar. Su señoría, esta Fiscalía, con fundamento en el artículo 19 constitucional, primer párrafo, así como de los numerales 313, 314, 315 y 316 del Código de Procedimientos Penales, pide se vincule a proceso al hoy imputado Sebastián Serrat Santana por haber cometido la conducta que la ley señala como delito contenida en el artículo 302 en relación al 313
investigación que se sigue en su contra con número 315/2014 obran los siguientes hechos. El día 12 de julio, aproximadamente a las 18:10 horas, el hoy imputado manejaba un barco con el número de matrícula MXH433 y al bordo de este iban 3 turistas. El primero, el hoy occiso. La segunda persona que se encuentra desaparecida desde el día del hecho delictivo, el señor Manuel Javier Sánchez Coloaca. Y la tercera persona, la señora María de Jesús Parra González, quien es la ofendida en la presente carpeta, y la viuda. Ahora bien, todo sucedió cuando el hoy occiso le dio las órdenes al imputado de que se trasladara a la zona franca de la costa para que pudiera admirar la vista. Este, obedeciendo tales órdenes, lo hizo, solamente que lo hizo de una manera imprudente, no teniendo ni observando las medidas necesarias de seguridad que se le imponían en ese momento, puesto que no conocía el lugar en donde navegaba. Esto provocó que se impactaran contra un risco. De manera consecuente, los tripulantes del barco salieron disparados, provocando de manera inmediata la muerte del hoy occiso, siendo esta una lesión mortal craneoencefálica. La señora, al percatarse de esto, le pidió ayuda al imputado y él se negó rotundamente, intentando huir en una lancha inflable. Con los hechos antes narrados, podemos ver que el hoy imputado cumple con lo que nos habla el artículo 9 del Código Penal Federal, el cual nos dice que obra culposamente aquella persona que produce el hecho típico, ya que no prevé lo previsible o bien que no toma las medidas de seguridad necesarias como lo hizo el hoy imputado. Es así que este señor tiene una participación material como lo indica el artículo 13, fracción primera del Código Penal Federal. Con los hechos antes narrados se sustentan todas las pruebas siguientes que obran en la carpeta de investigación. El primer dato de prueba es el informe de la policía Rosalía Ruiz Gómez, quien puso a disposición de esta fiscalía al imputado. El segundo, el capitán, la entrevista realizada al capitán del puerto, el señor Manuel Gómez Álvarez, y la tercera, la declaración que hace la señora María de Jesús Parra González, en la que hace el señalamiento directo de la responsabilidad del hoy imputado. Con los hechos antes narrados y con los datos de pruebas mencionadas, esta fiscalía le pide vincule proceso al imputado Sebastián Serrat Santana por haber cometido la conducta que la ley señala como delito, la cual es un homicidio culposo. Eso es todo, su señoría. Gracias, abogada fiscal. Bien, defensa ya escuchó lo manifestado por la fiscalía. ¿Qué tiene usted que decir? Sí, su señoría, solicito permiso para demorar en sala y debatir lo que el fiscal acaba de manifestar. Al lugar. Su señoría, esta defensa solicita que no vincule a juicio a mi cliente, toda vez que, si bien es cierto, el 12 de julio del año 2014, en la bahía de Tampico, Tamaulipas, efectivamente mi cliente conducía un barco con dirección a la playa de ese lugar, en el que a bordo iba quien en vida respondió al nombre de Luis Javier Carrasco González, la señora María de Jesús Parra González, quien fue esposa del hoy occiso, asimismo el señor Javier Sánchez Caloca. Estas personas se encontraban celebrando la aprobación de un proyecto escolar y decidieron que fuera el capitán del puerto quien designara a un buen capitán de embarcación. Fue así, su señoría, que ya estando en embarcación en la playa, el hoy occiso sacó de sus maletas cañas de pesca y suficiente cerveza, a lo que en compañía del señor Luis Javier comenzaron a ingerirlas desmedidamente. Ahora bien, su señoría, aproximadamente a las 16 horas, mi cliente le dijo a los pasajeros que era momento de regresar, toda vez que empezaban a correr aires muy fuertes y la marea comenzaba a elevarse. Fue en ese momento, señor, que la señora María de Jesús le pidió a mi cliente que los llevara a la orilla de la playa porque quería observar el paisaje de ese lugar. Fue así que mi cliente le dijo que no era muy conveniente, toda vez que él no conocía a la perfección esa zona y que además el tiempo no era pertinente. Fue ahí, señor, que el hoy occiso se paró y con voz fuerte y agresiva le dijo a mi cliente que acatara órdenes, tal y como se lo había indicado su capitán, que de no hacerlo así, este hablaría con él para que le quitara el trabajo, ya que ellos eran muy buenos amigos. De todo lo antes narrado, señor juez, con fundamento en el artículo 15 del Código Penal Federal, establece las causas de exclusión del delito, y siendo así que en su fracción 8 establece
que si el resultado típico se materializa bajo un error invencible, este excluye al delito y por consecuencia excluye de toda responsabilidad penal al imputado. Tan es así que de lo antes mencionado, la voluntad de mi cliente fue coaccionada para que lo llevara a la orilla del risco y así, al encallar el barco, el hoyo hizo perder a la mar. La fracción 10 de dicha disposición normativa establece el caso fortuito, es decir, que el hecho producido es un mero accidente y totalmente imprevisto por mi cliente, sin que haya mediado dolo ni culpa. A lo que voy, su señoría, el hecho causado jamás fue previsto por mi cliente y mucho menos existió la voluntad para que esto sucediera. Tan es así que ahora dentro de la carpeta de investigación la entrevista que se le hizo al capitán del puerto, en donde él manifiesta que no es muy común que exista este tipo de arenas y que existe el peligro de que pueda haber rocas que queden a la vista, cuando hay corrientes de aire muy fuerte y la marea comienza a elevarse. Tan es así que en la carta náutica del plotter decía que por esa zona hubiera algún riesgo. Es por eso que mi cliente no pudo percatarse del peligro. Ahora bien, con fundamento en el artículo 316 del Código Único Nacional de Procedimientos, establece los requisitos para que el imputado pueda ser vinculado a juicio. Tan es así que la fracción tercera establece que debe existir un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad de que el imputado lo haya cometido o participado. Entonces, señor juez, si nos encontramos ante una excluyente de responsabilidad, es decir, ante un error invencible, el cual destruye al delito y exime de toda responsabilidad penal al imputado, solicito que no lo vincule a juicio, toda vez que, como lo he mencionado, no se cumplen los requisitos establecidos por la ley. Muchas gracias. Gracias, abogado de la defensa. Habiendo escuchado a las partes debatiendo, antes de señalar día y hora para resolver sobre la situación jurídica del imputado dentro del término constitucional ya referido, le pregunto a las partes, ¿tiene algo que manifestar? Sí, su señoría, esta fiscalía solicita que lleve a cabo audiencia de medidas cautelares. Bien, en atención a la solicitud hecha en este momento por la Fiscalía sobre debate de imposición de medidas cautelares hacia el imputado, con fundamento en los artículos 153, 154, fracción primera y 155 del Código Único Nacional de Procesos Penales, es procedente y procede dicha petición del señor fiscal. Es por lo cual que a continuación damos inicio a debate sobre medidas cautelares hacia el imputado, por lo cual tiene el uso de la voz el Ministerio Público para manifestar lo que a derecho proceda. Permiso para diapolarizar y manifestarlo como usted. Al lugar, abogado. Gracias. Su señoría, con fundamento en el artículo 16 constitucional, así como el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos, esta Fiscalía solicita se le determinen las medidas cautelares al hoy imputado de la exhibición de una garantía económica correspondiente a 1.200 días de salario mínimo, para con ello garantizar la reparación del daño a la olla ofendida. Como número 2, la prohibición de salir del país o del Estado, ya que se tiene el temor fundado de que el hoy imputado se vaya a sustraer de la acción de la justicia, y asimismo asegurar la comparecencia de éste a todas y cada una de las audiencias. Como número 3, la suspensión de su actividad profesional u oficio, toda vez que representa un peligro para la sociedad, y de regresar a realizar sus labores puede incurrir en otro hecho delictivo de la misma índole. Todas estas fundadas en el artículo 155, fracciones segunda, quinta y onceava del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que el hoy imputado cometió un delito previsto y sancionado en el artículo 302, 303, 304, en relación al artículo 60 del Código Penal Federal. Es todo, su señoría. Gracias, abogado fiscal. Bien, habiendo realizado sus manifestaciones, la Fiscalía le pregunta ahora a la defensa si tiene algo que manifestar al respecto. Sí, su señoría. Permiso para deambular en sala. Al lugar, abogado. Sí, su señoría. Esta defensa considera exageradas las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, ya que mi hoy defendido no cuenta con antecedentes penales, tiene una forma honesta de vivir,
Es él quien con el fruto de su trabajo lleva el sustento a su familia. Goza de buena fama, ya que llevaba 6 años ejerciendo como capitán de embarcaciones y en el lapso de todo este tiempo jamás se había visto inmiscuido en ningún tipo de incidente. Cabe destacar que el hoy imputado celebró un contrato laboral con la empresa propietaria de la embarcación Lupita Amor. Por lo siguiente, el señor debe permanecer en la ciudad de Tamaulipas, aun y cuando su residencia sea en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. Por lo tanto, no existe el temor fundado de que se sustraiga de la acción de la justicia, ni de que no comparezca a las presentes audiencias. Quisiera agregar que mi hoy defendido, al momento de los hechos, él por su propia voluntad se puso a disposición de la autoridad, con la única finalidad de que los hechos quedaran esclarecidos. Por lo tanto, la medida cautelar quinta del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales solicitada por la Fiscalía está totalmente fuera de lugar y es considerada innecesaria. En lo que respecta a la medida cautelar 11ª de la misma ley, queda perfectamente aclarado que es violatoria de los derechos del hoy imputado, ya que, como se menciona, él es dueño, él es capitán de la embarcación. Es él quien lleva el fruto, con el fruto de su trabajo, el sustento a su hogar. Por lo que si esta autoridad decide imponer dicha medida cautelar, deja a mi hoy defendido y a su familia sin la posibilidad de subsistir. Para finalizar, la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, que es la exhibición de una garantía económica de 1.200 días de salario mínimo, es exagerada, ya que, como bien es sabido por todos, el señor es capitán de una pequeña embarcación, trabajo que le remunera el salario diario mínimo vigente para esta zona. Por lo que le solicito, señor juez, y apelo a su buen criterio, no imponga dicha medida cautelar, ya que una persona que percibe el salario diario mínimo vigente no cuenta con los recursos necesarios para poder exhibir dicha garantía, por lo que esta defensa cree suficiente que el imputado sea presentado periódicamente ante usted o ante la autoridad que usted designe. De esta forma aseguramos la comparecencia a las siguientes audiencias. Es todo, su señoría. Muchas gracias, abogado defensor. Bien, habiendo escuchado las partes sobre el debate de imposición de medidas cautelares hacia el imputado Sebastián Serrat, me pronuncio en los siguientes términos.